Saludos amigos, amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les invito a acompañarme a una nueva aventura desde Barcelona, uno de los principales destinos turísticos de España. Barcelona no solamente es una de las principales ciudades y destinos turísticos de España, se trata de una ciudad con alrededor de 2000 años de historia que tienes la buena suerte de que puede concentrar gran parte de esta alrededor de su casco histórico. Por lo tanto, centraremos esta visita que propongo en el casco histórico de la ciudad, conocido en catalán como el Barri Vell, y sus alrededores. Y el motivo por el que lo hacemos así es que se trata de una ciudad en la que han desarrollado vida distintas civilizaciones, sociedades secretas. Tiene una gran cantidad de patrimonio que es imposible abarcar en un solo día. Se trata de una ciudad con interesantes rutas temáticas de todo tipo: ruta modernista, ruta masónica, ruta medieval, gótica, plenamente histórica, el barrio gótico. Así que por lo tanto, hemos escogido la zona de la ciudad en la que se condensa prácticamente la mayor parte del patrimonio e historia de la ciudad, suponiendo que tengas que realizar el reto de visitar esta ciudad en un solo día. Comenzamos el recorrido propuesto saliendo desde la estación de metro de la famosa Plaza España, lugar cargado de mucho simbolismo y por el que, como curiosidad, desfilaron las tropas italianas y franquistas tras la caída de Barcelona durante la Guerra Civil Española, y donde encontraremos las Arenas de Barcelona, antigua plaza de toros construida en estilo neomudéjar que solamente conserva la fachada y que ahora es un moderno centro comercial que, con vistas panorámicas, arriba, en la zona de restauración, que es la que puedes ver ahí en la cúpula, que nos recuerda que es una ciudad que, a pesar de estar muy cargada de historia y patrimonio cultural, no le da la espalda a la modernidad, y que iremos a ver su mirador ahora para que lo puedas apreciar. Centro comercial bastante moderno en el que comparten espacio las principales cadenas de tienda que puedes encontrar en España. Y como ves, no tiene nada que envidiar de modernidad a casi cualquiera que te puedas encontrar, pero que sin embargo dispone de ese envidiable mirador que vamos a ir a visitar. Mirador desde el que tenemos unas impresionantes vistas panorámicas. Como puedes ver, aquí abajo tenemos, la Plaza España, lamentablemente en obras, y ruego que me disculpen si eso que está ahí, ese helicóptero, que es uno de los lugares más vigilados de Barcelona en este sentido, especialmente cuando se hacen eventos, afectó algo el sonido, pero es lo que van a encontrar en este centro comercial. Al subir te encontrarás con la famosa fuente del Montjuïc, que en algunos casos es conocida como la Font Mágica, por un espectáculo de luces y agua que se realizaba por las noches en este lugar. Los pabellones históricos de la zona del Palau Nacional, junto al pabellón Van der Rohe, que fue el pabellón oficial de la Exposición Universal de los años 20 que tuvo Alemania en este lugar y que se conserva aquí, apartado en un lugar ubicado en un lateral de las naves. Y ya avanzando por la gran avenida desde las Torres Venecianas, te vas a encontrar con algunos monumentos del simbolismo nacionalista catalán, como son estas 4 columnas, los pabellones históricos y la estructura del Palau Nacional, que en la actualidad es un importante museo de Barcelona, pero que en su momento fue el principal recinto de la Exposición Universal de los años 1920 que se realizó aquí en Barcelona, en los que ya en la entrada del edificio te encontrarás una de las vistas más impresionantes de la ciudad de Barcelona. Y lamentablemente, en momentos en los que hay partidos de fútbol no lo puedo enseñar bien, pero esto corresponde a la época en la que en el Montjuïc se hizo reformas ante las Olimpiadas de Barcelona de 1992, en las que tenemos esta antena de comunicaciones que fue revolucionaria en su momento, el actual Palau Sant Jordi, con el antiguo Estadio Olímpico de Barcelona. Se trata de un lugar muy relacionado con el antes y después de Barcelona,
tras las Olimpiadas, cargado de simbolismo y de monumentalidad, y sin duda uno de los principales lugares turísticos de la ciudad, que no deberías perderte, aunque sea durante un día de visita. Con monumentos como este, como por ejemplo la amistad entre Corea y España, contando la montaña con toda una serie de parques y lugares ajardinados en los que se celebran distintos espectáculos y eventos a lo largo de todo el año en la ciudad de Barcelona. Importantes eventos culturales, deportivos y musicales se celebran a lo largo de toda la montaña. Empezamos por el Mirador del Alcalde, uno de los mejores puntos panorámicos de la ciudad de Barcelona, en el cual, como podrás comprobar, tendrás una serie de vistas panorámicas estupendas de la ciudad. Y se trata de un lugar que esconde algunos de los misterios más grandes de Barcelona, como son su relación con la comunidad judía y ciertas simbologías que están esparcidas a lo largo de toda la montaña, que ha tenido, aparte de ser importante centro de la comunidad judía medieval en su momento, tener alrededor de 400 años de ocupación militar por parte del ejército español, que dejó profundas huellas a lo largo de toda la montaña, entre otras curiosidades. Un lugar que, entre otras curiosidades, aparte de las vistas panorámicas, esconde debajo de toda esta maleza uno de los más importantes cementerios judíos medievales de Europa. Aquí tienes una vista de la infraestructura que prácticamente te llevará a los pies del castillo, o bien también puedes hacer el recorrido, que es interesante, por los jardines que están a través de las escaleras que conducen al castillo de Montjuïc. Y en todo lo alto, dominando prácticamente la ciudad desde tiempos antiguos, tenemos el castillo del Montjuïc, que tuvo una importante participación en la Guerra de Sucesión Española y que ha sido utilizado ampliamente por los militares españoles hasta tan tarde como la década del 2000, en el siglo XXI, en el que se encuentran expuestas algunas de las piezas de artillería más antiguas e importantes que tuvo el ejército español en este lugar. Para los que les gusta la historia militar, este sin duda es un lugar de mucho interés. En su momento, el lugar albergó uno de los más importantes museos de historia militar que tuvo el país, fundado en tiempos del general Franco, removido hace poco tiempo y que en la actualidad viene a ser una especie de espacios multiusos, en el que sin embargo no solamente hay restos de historia militar, sino que también tenemos una serie de vistas panorámicas de la zona de cruceros y de carga del puerto de Barcelona. En la actualidad, la montaña no solamente tiene vistas panorámicas, sino una serie de senderos y caminos para aquellos amantes de este tipo de actividades al aire libre, en los que se puede practicar esta actividad prácticamente casi en el centro de la ciudad condal. Y a medida que vas bajando desde el castillo del Montjuïc, te encontrarás con el Hotel Miramar, que son los antiguos estudios de la televisión española y que son uno de los hoteles de lujo panorámicos más importantes de esta ciudad, en los que tendrás vista directa no solo a la zona del puerto, sino también acceso al importante teleférico que conecta la montaña con la zona de la Barceloneta. Suponiendo que hayas estado alojado en esta zona de la ciudad, será la mejor puerta de acceso y entrada a esta parte de la ciudad para que comiences tu visita de un solo día. Es la zona donde se encuentra la terminal de cruceros y algunos de los mejores restaurantes de la ciudad. En cuanto a la Sagrada Familia, el famoso monumento atribuido a Antoni Gaudí, el gran arquitecto modernista, a pesar de ser uno de los principales destinos visitados del país, se encuentra alejado de la zona céntrica que estamos visitando en este recorrido de un solo día. Sin embargo, déjame darte la siguiente recomendación. A pesar de la gran cantidad de visitantes que tiene este lugar, se trata de un monumento cuya autoría por parte de este arquitecto es discutida por parte de algunos expertos. En realidad,
lo que ves, la mayor parte de la Sagrada Familia, no fue construida originalmente por Antoni Gaudí, sino es una interpretación moderna hecha a través de un análisis por programación de su obra. Y es realmente casi una construcción moderna, muy rodeada de mercadeo y marketing, algo que sé que algunos me van a querer discutir, pero que requiere un tratamiento aparte. Yo no te lo recomiendo visitar en un recorrido de un solo día, se aleja demasiado y dejarás de ver cosas importantes y algunas de ellas que sí son obra del famoso arquitecto modernista catalán. Ya, haciendo un resumen de la montaña del Montjuïc, vamos a terminar proponiendo la visita al Refugio 307, uno de los tantos refugios que tuvo Barcelona durante la Guerra Civil Española. Censados hay alrededor de 1.500 refugios, creo que un poco más, en toda la ciudad, que aún siguen siendo objeto de estudio. Fueron los primeros refugios antiaéreos para civiles de la historia, hechos de manera sistemática y que forman parte de un importante recorrido turístico que puedes hacer y muy didáctico, en el que puedes aprender una parte muy importante de la historia de esta ciudad. En ese sentido, dejaré material fotográfico en mi cuenta de Instagram, a la que te animo también a suscribirte para apoyar este proyecto del canal. Y ya una vez bajando desde el refugio de la Guerra Civil, vas a ir a parar al Teatro Apolo, que es un clásico, y a una de las calles más populares y tradicionales de Barcelona, que es la Avenida del Paral·lel, donde se encuentran muchos de los locales más tradicionales que existen en Barcelona. Sin embargo, aquí es el lugar donde posiblemente te vas a ver en la tentación de agarrar el metro y seguir el recorrido hacia otras zonas de la ciudad de Barcelona. Sin embargo, yo te recomendaría mantenerte en las cercanías de esta avenida. Si tienes hambre, comer por las cercanías, o bien irte a las arenas de Barcelona en la Plaza España. Con la línea de metro número 3, desde la estación del Paral·lel que te estoy enseñando, puedes llegar allí en un momento y después volver a este mismo punto, para que no te pierdas algunos de los lugares menos conocidos, pero más interesantes de Barcelona, pero ya entrando hacia el conocido barrio del Raval. Es que precisamente no muy lejos de la estación de metro del Paral·lel y ya entrando en el famoso barrio del Raval, donde te vas a encontrar uno de los lugares más desconocidos de Barcelona, que es el antiguo monasterio de Sant Pau. Originalmente este lugar se encontraba a las afueras de la antigua ciudad. Es uno de los lugares quizás menos conocidos, menos visitados, especialmente por la fama que tiene, digamos, este barrio. Sin embargo, sobre este lugar en particular ya tengo yo una serie de vídeos en los que explico con detalle lo que puedes encontrar en este barrio. Sin embargo, esta es una de las joyas que te considero imprescindible a visitar si vienes aquí un solo día. Se encuentra en pleno casco histórico y es algo bastante original. Una vez que salgas de la zona del monasterio, vas a dar con este paseo que es la famosa Rambla del Raval, alrededor de la cual existen una serie de restaurantes y oferta gastronómica, principalmente de origen turco, árabe. En este lugar también se pueden hacer eventos y espectáculos a lo largo del año. Sin embargo, una vez que llegas aquí, aparte de ser el barrio más cosmopolita de Barcelona, donde más del 50% de la población es de origen inmigrante, te vas a encontrar uno de los lugares más emblemáticos del lugar, que pisaron nada más y nada menos que personajes como Picasso y Ernest Hemingway, y que te vamos a enseñar ahora mismo. Te encontrarás cerca una de las principales instituciones culturales de Cataluña, la Filmoteca de Cataluña, justo al lado de la cual, a pesar del ambiente de abandono que puedas llegar a ver, ya que se trata de un barrio, bueno, en el que digamos que la prostitución y la mala vida han abundado durante un tiempo, te vas a encontrar con este local, uno de los bares más antiguos de Barcelona y que fue rescatado del cierre por el ayuntamiento, es decir, la alcaldía municipal, el Bar Marsella.
Se trata de uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, actualmente protegido, y que te recomiendo venir a visitar. Es famoso por su bebida, la absenta, entre otras cosas, aparte del estilo todo vetusto que también enseño en uno de mis vídeos, el cual te invito a ver, de los varios que publico sobre esta ciudad. Y bien, y aunque por razones de tiempo y originalidad no te recomiendo visitar la Sagrada Familia, sí que te recomiendo visitar el Palau Güell, que esta sí que es una obra hecha por Antoni Gaudí en su totalidad. No se encuentra muy lejos del barrio del Raval, se queda en pleno carrer Nou de la Rambla, entre la Rambla de Canaletas y el barrio del Raval, en pleno centro, y es una de las obras imprescindibles a visitar y que te da tiempo a hacerla en un día. Y bien, ya saliendo del Palau Güell y ya prácticamente saliendo de lo que es el barrio del Raval, te vas a encontrar con un edificio emblemático medieval que fue básicamente una fábrica de barcos, una fábrica de galeras, las Atarazanas Reales. Digamos que eran antiguos astilleros navales en los cuales se hacían diversos tipos de embarcaciones y que actualmente es el Museo Marítimo de Barcelona, en cuyo puerto, que no se encuentra muy lejos de aquí, se encuentran algunos barcos de exhibición, entre los que se encontrarán también curiosidades como el Monumento de Colón, que forma parte de la exposición universal que hizo Barcelona ya a finales del siglo XIX, en los años 1880 concretamente. Es una columna de estilo muy singular que tiene el privilegio de haber sido el primer lugar que tuvo un ascensor en la ciudad condal. Inaugurada por su alcalde, dentro de las anécdotas que existe está que el ascensor falló al momento de la inauguración y el alcalde se quedó atrapado allí. Tuvo que ser rescatado. Funcionaba bajo un sistema hidráulico que tardaba más de un minuto en hacer todo el recorrido desde la base de la columna hasta la cumbre. Es un monumento cargado de mucho simbolismo, del cual hablo en mi recorrido por la Barcelona amazónica, que les invito a ver. Un vídeo que no tiene desperdicio en ese sentido. Te encontrarás justamente a los pies de lo que es la Rambla de Canaletas, que forma parte de el antiguo trazado medieval e histórico de la ciudad, al que después, siguiendo por aquí, vamos a llegar a otro de los puntos menos conocidos y quizás también más interesantes de esta ciudad, para su recorrido en un solo día. A medida que vas subiendo por la Rambla, te vas a encontrar con este tipo de fuentes que están cargadas de mucha historia. Se trata de un ejemplar de fuente Wallace, un tipo de fuente ornamental creada en el siglo XIX y que tuvo la principal misión de abastecer de agua potable en una época en la que esto era, digamos, un lujo en las casas, a toda una ciudad. Fuentes como esta existen en otras ciudades de Suiza, París, por ejemplo, también creo que las tiene, y diversas partes del mundo. Barcelona tiene unos cuantos ejemplares que todavía se conservan de esta época y que tienen que ver justamente con la época de la Exposición Universal de los años 1880. Irás encontrando artistas callejeros mezclados entre kioscos que en el pasado se dedicaban especialmente a la venta de animales, pajarillos, animales exóticos. Se trata de un comercio que fue eliminado con el tiempo para convertirse en tiendas de souvenirs. Artistas locales como estos se encuentran, bueno, desde siempre, desde que yo recuerdo, por las calles de esta zona de Barcelona, concretamente en esta zona de la Rambla. Y aquí es donde vamos a ir a parar a una de las principales atracciones, aunque no necesariamente una de las más conocidas de Barcelona, el Museo de Cera, donde también se encuentra un curioso café conocido como el Bosque de las Hadas. Dentro de las curiosidades de este lugar está el hecho de que fue un antiguo banco ubicado en esta ciudad, convertido en museo de cera, y del cual no voy a profundizar mucho, ya que tengo en ese aspecto un vídeo también en el que trato específicamente sobre este museo, una visita que hice con mi propia hija, y que te invito también a curiosear dentro de los que tengo en el canal.
Y ahora, subiendo por la famosa Rambla, darás con varios pasajes y pequeñas callejuelas históricas de la ciudad. Pero justamente, desviándote un poco de la Rambla, concretamente también en la Rambla dels Capuchins, o Rambla de los Capuchinos traducido al castellano, va a dar con la entrada a lo que se conoce como la Plaza Real, donde vas a encontrar algunos de los más interesantes y desconocidos también monumentos de la ciudad. Este lugar que te voy a enseñar ahora es sin duda uno de los imprescindibles a visitar cuando vengas a esta ciudad. Como ves, atrae gente de todo tipo de generaciones y de todas partes del mundo. Para que veas un poco el ambiente que hay. Acabo de dar una curiosidad para que la veas. Típico de este tipo de calles, plazas, en los que vas a encontrar dos curiosidades. Una de ellas es esta fuente, la fuente de las Tres Gracias, cargada de mucha simbología. Ahí donde la ves, es una maravilla escultórica que tiene un gran valor y significado simbólico, el cual te invito a descubrir y desentrañar. No te lo voy a, digamos, a facilitar en ese sentido. Y ahora te voy a presentar una de las farolas, obra nada más y nada menos que de Antonio Gaudí, y que no es la única. Este diseño de farola, en la que se puede ver el casco del dios Mercurio, es un diseño típico de Antonio Gaudí y que se encuentra presente en más de un lugar de Barcelona. En ese sentido, si quieres descubrir más lugares como este, te invito a indagar un poco y a ver un poco más dentro de los vídeos de Barcelona que tengo en mi canal. Siguiendo por la famosa Rambla de Barcelona, en dirección hacia la Plaza Cataluña encontrarás una de las instituciones culturales más reputadas de Barcelona, el Teatre del Liceu, que compitió con otro teatro no muy lejano de aquí durante un tiempo, hasta que al final su competidor acabaría desapareciendo para al final consolidarse como la principal institución cultural de su estilo en esta ciudad, alrededor de la cual existen comercios emblemáticos como el Café de la Ópera, que es un comercio emblemático de la ciudad, histórico, con muchos años de tradición a sus espaldas, junto a algunas de las estaciones de metro más antiguas de la ciudad, como es la estación del Liceu, donde encontrarás además otras curiosidades históricas. Como son el Círculo de Miró, que es esto que tenemos aquí en el suelo, y después un pequeño reclamo publicitario, una excentricidad publicitaria hecha hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, creo recordar, por alguien que tenía una tienda de paraguas aquí en esta zona, en la que estos dragones forman parte de lo que queda de esa antigua publicidad. Y bien, ahora te voy a llevar a uno de los lugares más emblemáticos, conocidos y visitados de Barcelona. Nada más y nada menos que el Mercat de la Boqueria, o el Mercado de la Boqueria, el cual es el mercado municipal más turístico de la ciudad, que incluso llega a superar el 1.000.000 de visitantes al año. Se trata del principal mercado municipal a nivel turístico que existe en esta ciudad, en el que encuentras una serie de comercios, incluso con productos exóticos. Se vio muy afectado durante la época del COVID, ya que dependía mucho del turismo extranjero. Aquí viene mucho visitante foráneo a este lugar. Últimamente se ha enfocado un poco más, a intentar atraer más al turista español. Pero sin embargo, vendría a ser uno de los imprescindibles a visitar, pero eso sí,
siempre teniendo un poco de cuidado, ya que el lugar está lleno de trampas para turistas, pero bueno, viene a ser una de las curiosidades de esta ciudad. Ubicado realmente en los límites que se encuentran entre la Rambla y el barrio del Raval, viene a ser, digamos, paso obligado de tu visita, aunque sea por solo un día, al ser sin duda uno de los lugares más curiosos y visitados de esta ciudad. Y ya después te invito, para que no pierdas mucho el rumbo, volver a la zona de la Rambla en dirección hacia la Plaza Cataluña, donde seguiremos con curiosidades. Barcelona fue una ciudad amurallada en la antigüedad y ya estamos llegando justamente a lo que vendrían a ser los inicios de la Rambla de Canaletas, donde vamos a encontrar pues lo que fue el final de la ciudad amurallada, que se echaron abajo hacia principios del siglo XX o finales del siglo XIX, no recuerdo exactamente bien, y ahora vamos a encontrar varios lugares emblemáticos de la ciudad. Aquí tenemos, rodeada de toda esta cantidad de gente, la famosa Fuente de Canaletas. Estamos en la zona en la que los culés, los fans del Fútbol Club Barcelona, vienen a celebrar sus victorias todos los años, tradicionalmente. Esta es una fuente tradicional en este lugar, en el que aún vamos a encontrar más cosas. Aquí vamos a encontrar la estación de metro y tren de la Plaza Cataluña. Es un importante nudo de comunicaciones que existe aquí, en el que vas a encontrar ahora uno de los cafés emblemáticos de la ciudad. La Plaza Cataluña viene a formar parte de un antiguo ensanche cuando se derribaron las murallas de la ciudad, en el que vas a encontrar lo que actualmente es el Café Zúrich, lugar histórico en el que existen anécdotas de combates y luchas entre miembros del ejército republicano y el bando franquista durante la Guerra Civil Española, y que incluso importantes republicanos llegaron a frecuentar este lugar. El local no siempre se llamó Café Zúrich ni tuvo esta misma forma. Cambió de nombre, cambió de dueños y cambió de forma a lo largo del tiempo, con las distintas reformas que se hicieron en todos estos años. Sin embargo, no deja de ser un lugar cargado de historia. Y ahora sí, vamos a llegar a uno de los puntos más importantes de la ciudad, que es la Plaza Cataluña. Y ya estamos en la Plaza Cataluña, lugar que tiene mucha importancia dentro del desarrollo de la ciudad e importante punto neurálgico y de reuniones de los habitantes locales. Al principio, cuando se derruyeron las murallas de la ciudad, concretamente el famoso Portal del Ángel, que es el lugar que estoy indicando ahora mismo que ya no existe, pero la calle conserva el nombre, se creó esta plaza, que en principio era un gran descampado. Como anécdota, hay que destacar que desde este lugar partían los medios de transporte que se utilizaban para llevar a las clases burguesas adineradas, nada más y nada menos que al famoso casino de la Rabasada, que estuvo aquí en Barcelona hasta finales de la Guerra Civil Española, hasta caer en el abandono. Es uno de los destinos de exploración urbex más famosos de esta ciudad, y que también presento en mi canal, y que te invito a ver si tienes curiosidad para enterarte un poco de la historia de esta ciudad en ese sentido. Ahora vamos a llegar a un lugar que está cargado de muchos símbolos, con estatuas que hacen alegoría a Mercurio, al dios Mercurio, a la industria, al comercio, y contienen el símbolo del Rotary Club, aunque no por casualidad. En ese sentido, hablo sobre esto en vídeos como los de la Barcelona Masónica, en los que hablo un poco del legado de lo que es considerada sociedad secreta, como los masones en esta ciudad. Y que ver, es un importante punto de reunión popular. Si te gusta investigar un poco, o digamos los temas que tengan que ver con la simbología, las sociedades secretas, en general, pues digamos que una plaza como esta te va a ser muy interesante. Sin embargo, para aquellos que no están muy interesados en este tema,
Digamos que la Plaza Cataluña y los alrededores ofrecen mucho más. Ofrecen nada más y nada menos que las famosas galerías de El Corte Inglés, que es una tienda, digamos que del estilo de las galerías Lafayette en Francia. Es una tienda por departamentos muy famosa y en principio lo que no consigue El Corte Inglés en España es porque en España no se puede conseguir. Aquí tenemos uno de sus principales centros en la ciudad de Barcelona y si sigues todo recto en dirección hacia la montaña de Collserola, te vas a encontrar con el Paseo de Gracia, que forma parte de una de las zonas más exclusivas del comercio en Barcelona. Tiendas de grandes marcas como Carolina Herrera, joyerías de gran reputación y otras tiendas del estilo similar, junto con otras, digamos, más comunes como H&M, por ejemplo, Zara, comparten lugar en esta zona de Barcelona que puede ser uno de los lugares más costosos para pagar un local comercial y sin duda es uno de los puntos, digamos, más concurridos de la élite barcelonesa o de las personas que pretendan serlo, con restaurantes exclusivos, comercios elitistas como los que acabo de hablar y con otros monumentos ya de estilo modernista como por ejemplo la Casa Milà, entre otros, pero que sin embargo eso es algo que ya hablaremos en otro vídeo y que no tiene que ver con este, que es de pasar solo un día en Barcelona. Les dejo una pequeña muestra de la simbología que pueden encontrar alrededor de la Plaza de Cataluña, aunque hay mucho más. Ya hablaremos algún día sobre esto. Y ya nos dirigimos hacia el Portal del Ángel, una de las principales calles del centro de Barcelona, en el que se encuentra el edificio del Banco de España, entre otras curiosidades. En su día, ya los muros empezaban a aprisionar Barcelona, impedían su desarrollo. Así que por lo tanto se hizo un gran cambio urbanístico en la ciudad y ahora estamos empezando a entrar a la zona de la ciudad donde este cambio se llegó a realizar. Pronto empezaremos a entrar en el famoso barrio conocido como el barrio gótico, que para los que no lo saben no es tal. El barrio realmente ni es gótico ni es exactamente original dentro de la historia de Barcelona. De esto vamos a hablar ahora un poco más adelante, pero sin embargo ahora justamente en pleno centro del casco antiguo es que vamos a llegar hacia los rastros de la civilización romana dentro de esta ciudad. En los alrededores del Portal del Ángel y justamente en medio, entre ese portal y la zona de la Rambla, encontraremos la antigua vía sepulcral romana, la antigua Bárquino. Durante la Guerra Civil Española habría un bombardeo de la aviación italiana que acabaría destruyendo la construcción que estaba encima de lo que les estoy enseñando. Se levantaron los escombros y así es como acabaría surgiendo esta necrópolis romana que hoy en día no solamente sigue siendo objeto de estudio sobre la presencia romana en este lugar, sino es uno de los importantes restos y testimonios de la presencia romana en Barcelona, aunque no el único, como veremos ahora más adelante. Y así yendo ya por las calles del centro, vamos a buscar lo que es la iglesia de Santa María del Pino, Santa María del Pi en catalán, cuyo rosetón fue afectado por un bombardeo durante la Guerra Civil Española, aunque no es la única curiosidad que tiene este lugar. Se llama así en principio por la presencia de un pino como este, del cual incluso existe una anécdota popular en la que es protagonizada por un soldado de Napoleón con este icónico árbol. Y ahora mostraré algo que ya enseño uno de mis vídeos, concretamente en el de la Barcelona Masónica, y que viene a ser una de las curiosidades que vas a encontrar en esta ciudad. Justamente hablo de este tipo de simbologías y su significado y te invito a suscribirte y a explorar un poco los vídeos que tengo de esta ciudad en mi canal. Y si lo que ya he relatado no era suficiente curiosidad, te vamos a enseñar aún otra que está relacionada con la Guerra Civil Española, el hecho de el cambio de nombre de esta plaza durante la Guerra Civil, concretamente durante la República. Pasó a ser la Plaza del Miliciano Desconocido
esto llegó a ser tapado ya en tiempos de Franco. Y bueno, ha sido rehabilitado, exactamente no sé la fecha en la que ha sido esto, pero aquí quedan rastros, digamos, de lo que ocurrió en esta ciudad ya en época de la Guerra Civil. Encontrarás incluso rastros de bombardeos de la aviación italiana a lo largo y ancho del casco antiguo, pero sin embargo no es algo de lo que vamos a hablar en este canal y en este momento. Y ahora vamos a hablar de lo que está en los alrededores de la catedral original de Barcelona, en la que tenemos los restos de la antigua Bárquino con la muralla y el acueducto romano, lo que queda de todo eso. No son los únicos restos romanos, existen aún algún otro por algún otro lado de la ciudad, pero creo que con esto que ya les estoy enseñando es suficiente para que se hagan una idea de lo que pueden encontrar en un día. Y ya ahora, y ya sin duda uno de los imprescindibles a ver, es la Catedral de Barcelona, que no me voy a detener mucho a explicar, ya que hago un vídeo en ese sentido bastante completo en el que les enseño la catedral tanto por dentro como por fuera. Les explico mucha simbología oculta y no tan oculta presente dentro y fuera de ella, y que les invito a ver también. Y ya justamente detrás de la catedral vamos a encontrar lo que es el archivo de la Corona de Aragón y lo que se conoce como la Plaza del Rey, donde se encuentra un interesante museo de historia de Barcelona, en el que se presentan incluso varias capas de distintas épocas que están en el subsuelo de la ciudad. Cataluña formó parte de los territorios de la Corona de Aragón durante la Edad Media, que fue un poderoso reino medieval que incluso llegó a cruzar fronteras, las fronteras actuales de España, más allá de los Pirineos en algún momento. En este sentido existe incluso, de acuerdo a los nacionalistas catalanes, un agravio lingüístico cuando la Corona de Aragón se unió a la de Castilla para formar lo que actualmente es España, la nación que conocemos hoy en día, dentro de la que se encuentra Barcelona. Eso es un tema que forma parte de otra historia, forma parte de una controversia que no vamos a tocar en este canal, pero que se encuentra muy relacionada con lo que estamos viendo ahora mismo y que formó parte de lo que fue el Palacio Real de los Reyes de Aragón cuando venían aquí a Barcelona. Y ahora concretamente nos vamos a detener en este famoso puente que es conocido como el Puente del Obispo, el Pont del Bisbe en catalán, y que está unido con el Palau de la Generalitat y con lo que viene a ser, bueno, el lugar de trabajo oficial del presidente de la Generalitat de Cataluña. Forma parte de lo que se conoce como el barrio gótico o el barri gótic en catalán, lo cual en realidad, digamos que el barrio ni es realmente gótico ni es realmente original. Así como este puente corresponde a las décadas de los años 1920, el nombre de barrio gótico tiene que ver con la invención hecha por parte de un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona para crear un nombre turístico de la zona del casco histórico para los turistas que empezaban a llegar a principios del siglo XX y para identificar la zona con un periodo de la historia, la época gótica medieval, que dentro de lo que fue el movimiento de la Renaixença catalana, que es digamos en la que se basa parte del nacionalismo catalán, asociaban la zona con un periodo histórico de supuesta prosperidad y gran potencia de Cataluña como nación, que es como se suele decir. El término realmente viene a ser un invento. Muchos edificios llegaron a ser destruidos y muchos igualmente desplazados para construir lo que verán más adelante y que es en la actualidad la que es conocida como la Vía Layetana. Pero antes vamos a pasar por otros dos edificios emblemáticos de la ciudad. Y bien, y ya hemos llegado a lo que viene a ser el gran centro de poder dentro de la ciudad de Barcelona, que es la Plaça de Sant Jaume. Esta explanada forma parte de lo que sería el asentamiento de un antiguo edificio religioso que fue destruido en su momento y alrededor del cual se encuentran el Palau de la Generalitat, cuyas columnas de mármol se les atribuye un supuesto origen en la mítica ciudad de Troya,
de acuerdo a algunas historias que circulan por allí. Después por allí justamente tenemos la entrada de lo que fue el antiguo Cal Jueu o barrio judío de Barcelona, del cual no voy a mencionar mucho ya que tengo un vídeo muy específico sobre esto dentro de los apartados de Barcelona en mi canal y que les invito a suscribirse y a mirar un poco. Y justo del otro lado tenemos la sede del Ayuntamiento de Barcelona, edificio de época medieval, tiene orígenes medievales, aunque su fachada no lo demuestre. Las partes góticas del edificio se encuentran ya intramuros. Solamente existe una pequeña entrada en un lateral, concretamente por esa calle, en el cual puedes encontrar rastros del edificio gótico original. La fachada gótica se encuentra tras estos muros. El reloj también tiene su historia y, sin embargo, esto forma parte de un vídeo muy específico sobre el centro de Barcelona que voy a lanzar y les invito a suscribirse al canal para mirar todas estas curiosidades que trataré en profundidad. Y aquí la tenemos, la Vía Laietana, avenida que en principio es atribuida a la antigua calzada romana de la ciudad. Sin embargo, a lo largo de esta avenida existieron antiguos edificios históricos medievales que fueron desplazados de sitio para poder abrir esta gran avenida, una de las principales del centro de Barcelona en la actualidad, como puedes ver. A lo largo y ancho de ella existen una serie de edificios de carácter histórico, pero sin embargo que sepas que forma parte del mito, digámoslo así, del barrio gótico de Barcelona, que ni es gótico ni es exactamente original. Es algo, un pequeño apunte que hago ya desde el principio, pero que tiene mucho debate y que requiere incluso algún vídeo específico sobre esto. Y ya la mencionada avenida de la Vía Laietana que he mencionado, y ya la Vía Laietana forma la línea divisoria que forma la frontera entre el barrio antiguo, y ya dejamos atrás la Vía Laietana, que viene a formar una especie de frontera entre lo que viene a ser la zona de la Plaza de Sant Jaume o del Barri Vell, junto con el antiguo barrio de la Ribera, donde se encuentra otro de los grandes edificios emblemáticos de la ciudad. Aquí tenemos, dentro de la zona de este barrio, cerca del Carrer de la Princesa, una serie de calles que fueron parte de lugares en los que estuvieron gremios, es decir, antiguos artesanos que estaban establecidos a lo largo y ancho de estas calles, pequeñas callejuelas de origen medieval, y en las que se encuentra una famosa catedral, digámoslo así. Se trata de un edificio que ha sido novelado. Existe una famosa novela llamada La Catedral del Mar, y es un edificio del que yo ya he hecho algún vídeo específico, pero que sin embargo se los voy a enseñar un poco por encima. Te puedes perder por estas antiguas callejuelas medievales antes de llegar al punto al que los quiero llevar. Todo esto forma parte del barrio de la Ribera, del que también en su momento ya hice algún vídeo específico en el que hablo del Carrer Moncada, que fue un lugar en el que vivió la alta burguesía de Barcelona ya desde época medieval. Muchos antiguos palacios medievales existen a lo largo de esta calle. Algunos de ellos son museos, otros ahora son, locales comerciales, algunos de mayor o menor exclusividad en general. Y los nombres de las calles ya dan un poco idea del tipo de gremios que había en cada una de ellas. Se suelen agrupar en alguna calle concreta. Aquí tenemos el Carrer dels Mirallers. Mirall es espejo en catalán, es decir, de los fabricantes de espejos, entiendo yo. Y bien, y ya aquí, después de salir por el famoso Carrer Moncada, llegamos a el edificio conocido como la Catedral del Mar popularmente, que fue una catedral que estaba en el barrio de la Ribera y que tuvo unos orígenes muy concretos, de los cuales yo hablo ya en un vídeo específico.
Y ya hasta aquí vamos a dejar este recorrido de un solo día por Barcelona, en el que les invito ya, si quieren seguir a lo largo de la noche, o bien a desviarse hacia el barrio de la Barceloneta, del cual ya hago un vídeo específico, o bien desviarse hacia lo que fue el lugar más odiado por la población de Barcelona. Si quieres saber todo sobre esta interesante aventura, suscríbete al canal, sígueme. Todos los vídeos que voy publicando, si te interesa la ciudad de Barcelona, otras que voy publicando a lo largo de mis viajes y crónicas, y hasta la próxima aventura.